haber crecimiento secundario, tenemos que saber cuáles son las plantas que pueden tener crecimiento secundario. ¿Qué plantas ustedes conocen que tengan crecimiento secundario? Algarrobo. La palta, profe. La algarrobo, la palta, muy bien. La tipa, profe. Una tipa. La tipa, bueno. ¿Qué otro? Lapacho. El lapacho, muy bien. Perfecto. ¿Sí? Si ustedes se fijan, todos los ejemplos que me están diciendo son árboles o arbustos. ¿Y en qué se caracterizan esos árboles o arbustos? El tallo. En la presencia de un tallo. ¿Qué le pasa a ese tallo? Tallo leñoso. Crecimiento secundario. Pero ¿en qué se caracteriza? ¿Cómo sabemos que es crecimiento secundario? Porque por el tronco, tiene... Por el tronco, muy bien, ahí me gustó. ¿Sí? La presencia de un tronco es lo que define el crecimiento secundario en una planta. Aquellas plantas que no tengan un tronco todavía siguen siendo herbáceas, ¿sí? Y llámese tronco a aquel tallo que tiene un suber o un corcho o la corteza gruesa que lo recubre, ¿sí? A eso le vamos a decir, bueno, esos son árboles o plantas que están en crecimiento secundario. Pero no todas las plantas pasan a crecimiento secundario, ¿sí? Entonces, a ver, ¿alguna planta que ustedes crean que nunca va a pasar a crecimiento secundario? Se escucha con interferencia porque no sé quién tiene el micrófono prendido. Chicos, por favor, como la vez pasada les pasó al profesor Pablo que me contaba que había una alumna que se olvidó el micrófono encendido y todo el tiempo hemos escuchado lo que pasaba en su casa, ¿sí? Así que por favor, tengan en cuenta que cuando una persona está hablando, los demás tienen que tener mudo el micrófono, si no se escucha todo y hay interferencia, ¿sí? Entonces, para que aprovechemos mejor, ¿sí? El nivel de percepción de el Zoom, tienen que tener apagados los micrófonos y mejor también la cámara, ¿sí? Entonces, de esa manera todos se concentran en lo que yo estoy hablando, ¿bien? Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. Fíjense por rato de que no se les desactive el audio, ¿no? Porque por ahí es sin querer o por ahí sin querer también lo activan y se olvidan, ¿sí? Así que presten atención a eso. Es conveniente que, como les dijo la profesora Carolina, ¿sí? Tengan siempre a mano algo para tomar nota, ¿sí? La lapicera y unas hojas, ¿sí? O el cuaderno de botánica para tomar nota de lo que les voy a dar, ¿sí? A pesar de que después van a tener la teoría disponible en la plataforma, no se mal acostumbren a decir, bueno, a ver, la dejo que hable la profe y yo hago otra cosa. No, justamente la teoría tienen que estar ustedes atentos porque ahí es donde les salen las dudas, ¿sí? Entonces, mientras van escribiendo, dicen, esto no entiendo, a ver, le voy a preguntar, y me aprovechan el momento en que uno les está enseñando, ¿sí? Porque si no, después se quedan con las dudas, ¿bien? Entonces, es mejor siempre tomar nota a medida que uno va hablando. Y yo no hablo rápido, ¿sí? Lo hablo pausado y si ustedes me piden detenerme, lo hago, ¿sí? Así que, bueno, pongamos eso de condición. Bueno, estábamos hablando de qué plantas pueden pasar a crecimiento secundario y ustedes me dieron un montón de ejemplos y todos eran ejemplos de árboles o arbustos y la característica de esto es la presencia de un tronco. Yo justo tengo un tronco acá cortado, ¿sí? En distintas posiciones, ya les voy a enseñar qué cortes son para poder observar este tronco, pero la característica de este tronco es la presencia así de esta corteza, a algunos se le cae, ¿sí? Queda pelada, pero si no, vuelven a producir esa corteza, ¿sí? Y entonces esa es la característica del crecimiento secundario, la presencia de un tronco que se va ensanchando, ¿sí? Y ahora yo les estaba preguntando, ¿sí? Si conocen alguna planta que no pasa nunca a crecimiento secundario. El maíz. Las verduras. El maíz, muy bien, me gustó. Maíz
Nunca va a pasar a crecimiento secundario, siempre va a estar en crecimiento primario. La caña ¿Cuál? de azúcar. La caña de azúcar, muy bien. La soja, Perfecto. profe. El maíz. Plátano. El trigo. El trigo, profe. El trigo. Si ustedes se fijan, me están nombrando todas monocotiledóneas, ¿sí? La Plantas mayoría herbáceas. monocotiledóneas, gramíneas, ¿sí? Que no pasan a crecimiento secundario, ¿sí? Y esa es justamente la regla general. O sea que algo saben ustedes, tienen conocimientos previos de esto que vamos a hablar hoy, del crecimiento secundario, ¿sí? Entonces ahora yo les voy a compartir la pantalla para empezarle a hablar con el PowerPoint que tenemos armado para este tema, ¿sí? ¿Estamos hasta acá, chicos? Voy a compartir entonces, ustedes me van a decir si es que lo ven o no, ¿sí? Si están viendo o no lo que les estoy compartiendo. Sí, profe, sí en se la ve. pantalla, ¿sí? Hoy vamos a hablar de la morfología y anatomía, o sea que vamos a ir por fuera y por dentro, ¿sí? Del tallo y la raíz en crecimiento secundario, ¿sí? Y acá tenemos distintos tipos justamente de plantas que se encuentran en crecimiento secundario, ¿sí? Como ustedes están viendo, son todos árboles, ¿sí? Y la característica principal es la presencia de ese tronco que se ramifica, ¿sí? Y ese tronco que se va engrosando, ¿sí? Y acá hay una excepción de las monocotiledóneas que ustedes me nombraron, que es la palmera. La palmera es una monocotiledonia y es la única que puede pasar a crecimiento secundario. De ahí todas las demás, liliópsida o monocotiledonia, no pasan nunca a crecimiento secundario. De ahí que ustedes me nombraron la caña de azúcar, el maíz, el trigo, la cebada, el centeno, ¿sí? Que son todas monocotiledonias. ¿Bien? Bueno, vamos a comenzar entonces, ¿sí? Diciendo que las pinófitas, o sea, los pinos o gimnospermas, ¿sí? Y dentro de las magnoliópsidas o dicotiledonias son las únicas que pueden pasar a crecimiento secundario. O sea, todos los pinos que ustedes ven tienen tronco, así que esas sí o sí pasan a crecimiento secundario. Más vale que para pasar a crecimiento secundario, primero tuvieron que pasar por un estadio de crecimiento primario, ¿sí? Este crecimiento secundario, ¿sí? Se caracteriza por el desarrollo de este suber o corcho, le decimos, ¿sí? Y que se engrosa el tallo. Esa es la característica del crecimiento secundario, el engrosamiento del tallo. Ya no le interesa a la planta crecer tanto en longitud, pero sí en ancho, ¿sí? Y bueno, y las únicas liliópsidas o monocotiledonias que pueden pasar a crecimiento secundario son las palmeras, que tienen un crecimiento secundario anómalo, le dicen. Hoy lo vamos a ver, no, porque no nos interesa, ¿sí? Y nos va a interesar el crecimiento secundario de estas plantas, ¿sí? De las gimnospermas y angiospermas dicotiledóneas. Bien, sabemos que hasta acá todos los tejidos en crecimiento primario se originan de meristemos, ¿bien? Habíamos nombrado 3 meristemos muy importantes para el crecimiento primario. ¿Alguien se acuerda de esos meristemos? ¿Cuáles son? Cambio. No. El sistema vascular. ¿Cuál? ¿Vuelvo a repetir? El sistema vascular. El sistema vascular, ¿de dónde se originaba? ¿Alguien dijo por ahí? Profe, el meristemo, la protodermis. Protodermis, muy bien, ahí me gustó. Ese es un meristemo que daba origen a la epidermis. Otro meristemo de crecimiento primario. Fundamental. El meristemo fundamental. El fundamental, meristemo fundamental, que daba origen a 3 tejidos. ¿Cuáles eran esos 3 tejidos? Parénquima, colénquima, esclerénquima. Perfecto, parénquima, colénquima y esclerénquima se originaban del meristemo fundamental. Muy bien, y nos falta el tercer meristemo, que da origen al sistema vascular, que dijo su compañero. ¿Cuál era ese meristemo primario que da origen a los tejidos vasculares? A ver si se acuerdan. Procambium, profe. Procambio, muy bien, procambio. Esos son meristemos que ustedes me están nombrando. Protodermis, meristemo fundamental y procambio son meristemos del crecimiento primario. ¿Qué significa eso? Que eran los meristemos que originaban todos los tejidos que están presentes en el crecimiento primario. Que acá yo tengo justamente una foto de un tallo
en crecimiento primario, o sea que todos estos tejidos se originaron de esos meristemos primarios, ¿sí? Pero ahora, de estos tejidos tienen que surgir los nuevos meristemos que van a dar origen al crecimiento secundario, y esos dos meristemos son felógeno y cambio, ¿sí? Ahora son dos los meristemos que van a dar origen a todos los tejidos en crecimiento secundario, ¿sí? Anotar, felógeno y cambio, ¿sí? Y estos meristemos secundarios se dicen, porque van a originar todos los tejidos secundarios en el crecimiento secundario, se tienen que originar de alguna parte, y se originan en este caso de los tejidos primarios, ¿sí? Que se encuentran entonces en el tejido primario o en el crecimiento primario de un tallo, de una dicotiledonia o magnoliopsis, ¿sí? Acá tengo un tallo de dicotiledonia que seguramente ustedes estudiaron para el coloquio, ¿sí? Y le mostraron también la anatomía de este tallo, ¿bien? Bueno, de acá, de estos tejidos que están presentes en este crecimiento primario, se van a originar estos dos meristemos, ¿sí? Entonces, así el felógeno, que tiene posición más bien cortical o superficial, se va a originar de cualquier tejido que se encuentre en posición cortical, ¿sí? Pero tienen que ser tejidos vivos, ¿sí? Por ejemplo, puede originarse el felógeno a partir de la epidermis, ¿sí? La epidermis empieza a dividirse y origina felógeno. O también puede originarse a partir del colénquima, o del parénquima clorofiliano, o del floema, ¿sí? Que si ustedes se fijan, todos estos tejidos son tejidos vivos, ¿sí? Con células vivas, paredes primarias, que tienen núcleo, y por lo tanto pueden retomar su capacidad de división y formar el felógeno, ¿sí? Entonces, ¿cómo se origina el felógeno? A partir de cualquiera de estos tejidos en crecimiento primario, ¿sí? Ese es uno de los meristemos de crecimiento secundario. Ahora el otro, el cambio. ¿De dónde sale el cambio? El cambium se va a originar a partir del procambium, ¿sí? Por eso decimos pro antes del cambio, ¿sí? El procambium, que nosotros estábamos acostumbrados a encontrarlo en estas estructuras que se llaman haces, ¿sí? Cada una de estas es un haz, ¿sí? ¿Qué disposición tienen estos haces en el tallo de dicotiledón? ¿Cómo se llama esa disposición? ¿Cómo? Eustela. Eustela, ¿sí? ¿Se acuerdan que decimos que los haces están dispuestos formando un anillo? Acá está hasta la mitad, pero esto se podría continuar, ¿sí? La forma circular del tallo, y veríamos entonces todos estos haces dispuestos en forma de un anillo que se llama eustela, ¿sí? Y por la presencia del procambium en estos haces, ¿cómo le decimos a cada haz de una dicotiledonia? ¿Son haces cerrados o son haces abiertos? Abierto. Abiertos, son haces abiertos porque tienen procambium. Y ese procambium que está acá en el medio, entre el xilema y el floema, siempre en el medio, ese va a colaborar en la formación del cambio, ¿sí? Pero para que se forme el cambio, tiene que formar un anillo, ¿sí? Continuo, ¿sí? Entonces ahí sería discontinuo el cambio, porque se forma solo del procambio. Entonces tiene que participar otro tejido vivo que se encuentra entre los haces, y ese tejido es el parénquima, ¿sí? El parénquima interfascicular, ¿sí? ¿Por qué le decimos parénquima interfascicular? Porque es el parénquima que se ubica entre los fascículos o haces, ¿sí? Este es un haz, este es otro, o fascículo, y acá hay parénquima. ¿Qué tipo de parénquima? Y bueno, una mitad es clorofiliano y una mitad es de reserva, pero es parénquima interfascicular por su posición. Bueno, esos dos tejidos, el procambium y las células del parénquima interfascicular, ¿sí? Son las que van a formar el cambio, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo se originan estos dos meristemos que son muy importantes para el crecimiento secundario, el felógeno y el cambio. El felógeno se origina de estos tejidos y el cambio de estos dos. ¿Bien? ¿Bien hasta ahí? ¿Entendemos hasta ahí? Vamos a seguir. Sí, profe. Bien, acá en esta fotito quería mostrarles, ¿sí? Cómo
como se ve, ¿sí? Cuando comienza el crecimiento secundario, no lo hace de manera inmediata y se forma todo el tejido de una sola vez. No, se va haciendo de a poco, ¿sí? Entonces puede convivir algunos tejidos de crecimiento primario en un tallo que ya está pasando a crecimiento secundario, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, podemos ver cómo el felógeno se está formando corticalmente o superficialmente. ¿Y cómo me doy cuenta que es el felógeno? Y bueno, porque veo ahí que son células que se están dividiendo. ¿Ven que acá hay una célula que se divide y origina una para afuera y otra para adentro? Una para afuera, para adentro y otra para afuera. Esta es la que se divide, ¿sí? Fue para afuera, para adentro, para afuera, para adentro. Entonces va dividiéndose las células, ¿sí? Yo les digo, me hacen acordar a un sándwich, ¿sí? Un pan, otro pan y la célula del medio que se divide, ¿sí? Bueno, ese es el felógeno y está conviviendo con la epidermis que se está desgarrando acá. ¿Y por qué se desgarra la epidermis? Bueno, porque ya esto está pasando a crecimiento secundario y entonces se caracteriza por el engrosamiento del tallo, es decir, que el tallo se va engrosando. Y entonces ese engrosamiento hace que empuje todos los tejidos hacia afuera, ¿sí? Y entonces la epidermis tiende a desgarrarse, ¿sí? Y hacia adentro, el felógeno va a formar otro tejido que se llama parénquima, que es un parénquima ordenadito que constituye la felodermis. Todavía acá en este tallito se ve que está conservando todavía el colénquima presente, ¿sí? Ahí tenemos colénquima angular, ¿bien? Y acá tengo el parénquima cortical o parénquima de clorofiliano, ¿bien? Pero todo esto se está ensanchando y entonces el primer tejido, meristemo que se va a formar corticalmente es el felógeno, ¿sí? Bueno, y el felógeno, ¿sí? Tiene la función de formar hacia afuera suber, ¿sí? Acá está el felógeno, acá lo veo cómo se está dividiendo esta célula, forma hacia afuera suber, ¿sí? Que es un tejido muerto, ¿sí? Formado por células muertas, y su función es la de protección y aislante térmico, ¿bien? Es lo que nosotros conocemos como corteza, la corteza que muchas veces se puede desgarrar y formarse de nuevo. ¿Quién la forma? El felógeno. ¿Sí? El felógeno va a seguir formando más células muertas con paredes suberificadas, impermeables al agua, impermeables a las temperaturas, entonces esto constituye un aislante térmico. Pero no solamente forma hacia afuera suber, sino que trabaja produciendo hacia adentro este tejido parenquimático que se llama felodermis, ¿sí? Y entonces, estos tres tejidos, el suber, que quedó hacia afuera, el felógeno, que es el meristemo que está en el medio, más la felodermis, que se forma a partir del felógeno hacia adentro, suber, felógeno, felodermis, constituyen lo que se llama peridermis, ¿sí? Y la peridermis está diciendo que rodea a la dermis, ¿sí? Es decir, que este tejido, peridermis, sería el tejido de protección de las plantas en crecimiento secundario y es el que reemplaza, ¿sí? A la epidermis de crecimiento primario. Acá ya la epidermis se está desgarrando, se está rompiendo, y entonces va a ser reemplazada no solamente por el suber, sino que por el suber, el felógeno y la felodermis. Es decir, que todos estos tres tejidos van a reemplazar a esta epidermis, ¿bien? Bueno, recordando que el suber es el tejido muerto, el felógeno sería el meristemo y la felodermis sería un tejido parenquimático. ¿Bien? Ahora, así como la peridermis reemplaza a la epidermis de crecimiento primario, los estomas que estaban presentes en la epidermis tienen que ser reemplazados, ¿sí? Y para eso entonces están las lenticelas, ¿sí? Si ustedes agarran cualquier tronquito, ¿sí? Y le ven estas mamelones, ¿sí? Que son como volcanes o mamas, ¿sí? Que presentan los tallos, ¿sí? Esas serían las estructuras por las cuales hay un intercambio gaseoso. Si yo hago un corte de esto, veo esto, ¿sí? Una lenticela es una estructura, ¿sí?
que por donde se realiza el intercambio gaseoso en crecimiento secundario. Entonces la lenticela es lo que reemplaza al estoma. Acá ya no hay estoma, ¿sí? Porque recordemos que los estomas eran parte de células especializadas de la epidermis. Acá hay una lenticela, que es una estructura más compleja, que consta de una abertura, un tejido de relleno, por donde va a ingresar entonces el aire para oxigenar todos estos tejidos que ya están en crecimiento secundario, ¿bien? Y se la ven así, a las lenticelas, ¿sí? Entonces acá ya no veo epidermis, sino que acá ya hay un súbero-corcho, y van a estar estas estructuras de intercambio gaseoso que son las lenticelas, ¿bien? Bien hasta acá, chicos, ¿sí? Fíjense en que las lenticelas son de posición superficial, ¿no? Porque justamente su función es el intercambio gaseoso, es decir, por ahí va a entrar el aire, ¿bien? Y también va a salir por ahí. Entonces, por eso decimos que es de intercambio gaseoso, ¿bien? Bueno, ahora tenemos que ver, ¿sí?, cómo se forma, ahí ya sabemos cómo se formó el felógeno, que se formó a partir de los tejidos vivos, ¿sí? Dijimos de la epidermis, ¿sí? De acá, de la epidermis, el colénquima, el parénquima clorostriano, el floema, forman el felógeno, y hemos visto que el felógeno es el encargado de producir hacia afuera súber, hacia adentro felodermis, y entonces lo que constituye lo que se llama peridermis, que reemplaza la epidermis. Y que así como la epidermis es reemplazada, los estomas también son reemplazados por otras estructuras que se llaman lenticelas, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se forma el cambio, ¿sí?, que es el otro meristemo secundario, lateral, ¿sí?, que se origina a partir de los tejidos primarios, ¿sí?, hemos dicho del procambium, ven, acá se ven dos haces, este es un haz y este es el otro haz. Fíjense en cómo cuando empieza a formar el cambio, este procambio se vuelve muy activo, ¿sí?, es decir, las células se empiezan a dividir, ¿sí?, rápidamente, y siempre su división es hacia afuera y hacia adentro. Siempre se está dividiendo, originando una célula para afuera y otra célula para adentro, ¿bien? Eso es el procambio. Pero dijimos que el cambio es un anillo cambial, es un anillo continuo. Entonces, para que sea continuo, el procambio no le alcanza. Tiene que activarse el parénquima interfascicular, que ven que ahí hay acá, a nivel de este parénquima interfascicular, algunas células, ¿sí?, vivas, retoman su capacidad de división, ¿sí?, se unen con las del procambium, ¿bien?, y forman este anillo cambial, ¿sí?, un anillo continuo, ¿bien?, que está acá, ¿ven? Este anillo se formó a partir del procambium y del parénquima interfascicular, que empezó a dividirse, y forma entonces el anillo cambial, el cambium, que es un anillo continuo. Así como está el cambium, está el felógeno, que también es continuo, que forma hacia afuera súber y hacia adentro felodermis, ¿sí? Está entonces, ahí ya se formaron los dos meristemos secundarios, que hacen falta que se formen para que a partir de ellos se originen todos los tejidos en crecimiento secundario, ¿sí? El felógeno, entonces de posición cortical, ¿sí?, y el cambium de posición más interna, ¿bien? Bueno, pero ahí no queda todo. El cambium, ¿sí?, presenta dos tipos de células iniciales, ¿sí?, o sea que son las células que integran el cambio. Estas células son unas largas, que se llaman células iniciales fusiformes, ¿sí?, y otras cortitas, que se llaman iniciales radiales, ¿sí? Entonces las largas son las fusiformes y las cortitas son las radiales. Estas largas del cambium, estas células fusiformes del cambium, son las que van a dividirse y originar todo el sistema vertical que se encuentra en crecimiento secundario, ¿sí? Mientras que estas cortitas, que son las células radiales del cambium, ¿sí?, son las que al dividirse van a formar el sistema horizontal. Es decir, que en el crecimiento secundario de toda planta hay un sistema vertical y un sistema horizontal.
hasta acá no habíamos hablado de esos dos sistemas porque estaban en el crecimiento primario. En el crecimiento secundario siempre va a haber un sistema vertical y un sistema horizontal, ¿sí? Y estos sistemas se originan a partir de estas células iniciales. El sistema vertical se va a originar a partir de las células iniciales fusiformes del cambio, y el sistema horizontal de las células iniciales radiales. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son las células que integran este sistema vertical? ¿Sí? Son tres tipos de células. Células de conducción, células de sostén y células de almacenamiento. Son tres tipos de células que forman el sistema vertical, el cual se origina a partir de las células fusiformes del campo. ¿Sí? Cualquiera de estas células, ¿sí?, de conducción, de sostén o de almacenamiento, son células largas que se van a originar a partir de estas células largas fusiformes, ¿sí? Mientras que el sistema horizontal solo va a estar integrado por un solo tipo de células, que son las células de almacenamiento de los radios, es decir, son células parenquimáticas, por eso son de almacenamiento, ¿sí? Y que van a formar lo que nosotros conocemos como radios, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, ¿bien? Para que entendamos mejor esto, ¿sí? Acá les puse una foto, ¿sí? Un tallo de magnoliófita, ¿sí? Es decir, de una angiosperma, y de una pinófita o gimnosperma, ¿sí? Fíjense en que hay diferencia entre estos dos tallos, ¿bien? El sistema vertical sería todo este sistema formado por células largas de posición vertical, acá también sistema vertical, ¿sí? Y el sistema horizontal serían todas estas células que se disponen de posición horizontal, ¿sí? Entonces, todas estas células que están en posición vertical, que son células largas, se originan a partir de las células fusiformes de Kant y constituyen el sistema vertical, ¿sí? Y entonces acá voy a tener células de conducción, ¿ven? Los miembros de vaso, acá hay miembros de vaso, acá se lo ve desde arriba, en un corte transversal, ¿sí? Acá se lo ve cortado al miembro de vaso, acá se lo ve a lo largo, ¿bien? También van a ver, dijimos que otras células que integran el sistema vertical son las células de sostén, ¿sí? Entonces son todas estas fibras que veo acá, todas estas largas, fibras largas, ¿sí? Y también van a ver células de almacenamiento, o sea, células parenquimáticas. Estas células que están acá, más cortitas que las fibras se caracterizan por tener extremos agudos, ¿sí? Estas son más cortitas. Estas son células parenquimáticas, ¿bien? Lo mismo para la gimnosperma, ¿sí? Voy a ver traqueidas, ¿sí?, de conducción, ¿sí?, células de conducción, células de sostén, algunas fibras, ¿sí?, largas, ¿bien? Y voy a ver también células de almacenamiento en posición vertical. Ahora, las que forman el sistema horizontal, es decir, estas que están en posición horizontal, son todas células parenquimáticas, no hay otro tipo de células, ¿sí? Son células parenquimáticas de almacenamiento que constituyen el sistema horizontal y se originaron de esta célula radial del cáncer, ¿sí? Bien, ahora cuando vemos un tronco, ¿sí?, cuando lo vemos al tronco, no lo vemos en este corte lo hicimos para que podamos ver cuáles son todas las células que integran el sistema horizontal y el vertical. Cuando cortamos un tronco, en realidad vemos esto, ¿sí? Vemos el tronco grande, ¿sí?, con su corteza, que tiene varias capas de células muertas, ¿sí? Sabemos que esto constituye la peridermis, que ya acá no hay epidermis, ¿sí? Y sabemos que todo este tejido externo y el tejido interno, ¿sí?, que es la pelodermis, se originó a partir del pelógeno, que seguramente estará en el medio, produciendo hacia afuera suber, hacia adentro pelodermis, ¿sí? Pero más hacia adentro está el cambium, ¿sí?, que el cambium es el que se encarga de originar xilema y floema secundarios, ¿sí? Entonces, en realidad, todo el tronco, ¿sí?, si ustedes agarran y cortan un tronco, es tejido muerto, ¿sí? ¿Por qué tejido muerto? Porque todo es xilema secundario.
¿Y dónde quedó el floema? Solo en la parte cortical, inmediatamente debajo de la corteza, ahí está el floema, ¿sí? Y entonces cuando uno quema o rompe esta corteza o sin querer la daña, entonces también estamos dañando la parte del tejido vivo del floema. El floema sabemos qué es lo que transporta. ¿Qué transporta el floema? A ver, alguien que se acuerde qué función tiene el floema. Fotosintatos. Fotosintatos. Transporte de fotosintatos, muy bien. ¿Sí? Y entonces, al dañar el floema, no hay transporte de fotosintato. Entonces la planta deja de tener nutrientes y se muere. ¿Sí? Entonces por eso es tan peligroso dañar la corteza o dejar que la corteza rota para que ingresen bacterias o agentes patógenos, ¿sí? Ahora, cuando hacemos este corte de este tronquito, le vemos en algunas especies es más marcada y en otros no, la coloración esta, ¿ven? Este color más oscuro en el centro, rodeado de un color más claro. El color más oscuro se llama duramen, ¿sí? Y está formado por xilema, solo de células muertas, ¿sí? Es decir, solo miembros de vaso, y que están impregnadas de taninos y de resina, y eso le da el color, la coloración oscura, ¿no? Del duramen. Es lo que nosotros o los carpinteros conocen como madera dura, ¿sí? Dicen, a ver, del tronco me interesa esta parte que es la madera dura, ¿sí? Porque todo es xilema, células muertas ya, ¿sí? Impregnadas de taninos y de resina, ¿bien? Mientras que eso puede estar rodeado de esta madera, que es la albura, que es la madera blanda, ¿sí? ¿Y por qué es blanda? Y bueno, porque está formado por xilema con células muertas, ¿sí? Pero también hay células vivas, es decir, células parenquimáticas, y por eso la coloración y es más húmeda, ¿sí? Esta región de la albura. Entonces muchas veces cuando uno quiere el duramen o la madera dura, le saca esta parte cortical, la utiliza para algunas estructuras de madera blanda, ¿sí? Y el resto lo guarda para hacer madera dura, ¿sí? Ahora, cuando tenemos un tronco, tenemos que saber que en ese tronco podemos tener distintos cortes, ¿sí? Un corte transversal, y lo vemos desde arriba, ¿sí? Al tronco. Un corte longitudinal, y vemos toda esta posición longitudinal del tronco, ¿sí? Y un corte más superficial, que le decimos tangencial, ¿sí? Que es tangente a la corteza, ¿bien? Y entonces acá es donde yo les quería mostrar, ¿sí? Este tronquito que yo tengo en mis manos, ¿sí? Ven que los tengo cortados en distintos niveles, ¿sí? Este es un nivel, este es otro, ¿sí? ¿Y por qué lo cortamos así? Para que podamos analizar un tronco, cuando yo lo corto, ¿sí? Transversalmente, o sea, así, lo corto a lo largo, lo corto transversalmente. Entonces puedo ver esta parte, ¿sí? Puedo ver esta parte. ¿Ven que en este tronco, en esta especie, no es tan marcada la albura y duramen? Esa albura o duramen va a depender de la especie. ¿Sí? Hay especies que tienen bien marcada, ¿sí? El duramen en el centro con una coloración bien oscura, y hay otras que no lo tienen. Entonces podríamos decir que estas son un tipo de madera más blanda, ¿sí? Que las otras. ¿Bien? Entonces, este es corte transversal, veo desde arriba al tronco. ¿Bien? Pero si yo lo corto así, longitudinalmente, puedo ver esta parte, ¿sí? La parte radial del tronco, ¿sí? Y más hacia afuera, hago el cortecito más afuera, ¿sí? Puedo ver esta parte, ¿sí? Y entonces ya digo, este es un corte tangencial, ¿sí? Entonces tengo corte transversal, tengo corte longitudinal y tangencial, ¿sí? Transversal, longitudinal y más hacia afuera tangencial, ¿sí? Entonces eso me permite ver la posición del tronco, ¿sí? Desde arriba, adentro y hacia afuera, ¿bien? Ahora vamos a ver los cortes, cómo se ven estos cortes que yo les estoy diciendo cómo hemos cortado en el microscopio, es decir, la anatomía, ¿bien? Voy a pasar acá. Ven que son todos cortes vistos al microscopio, ¿sí? En distintas posiciones. Esta es un corte visto desde arriba.
es decir, hice un corte transversal y veo el tronco desde arriba, ¿sí? ¿Y qué es lo que veo? Veo estos agujeros que son de los miembros de vaso, del xilema, ¿bien? Veo algunas células que se ven que están con paredes más engrosadas, ¿sí? Y son de un diámetro más chiquito que el miembro de vaso. Estas son fibras, ¿sí? También veo acá los radios, ¿sí? Los radios del xilema, que también están presentes a nivel del floema. Este floema, ahí lo veo a los radios. Bien, entonces este es un corte, ¿sí? Transversal, y veo desde arriba el tronco, ¿sí? Este otro corte es un corte tangencial, es decir, que lo hice el corte muy superficial al tronco y lo veo desde el frente y veo cómo se ven los radios multiseriados y veo las fibras, ¿sí? Y siempre los radios en un corte tangencial se los ven así como usos, es decir, como unas gotas, ¿sí? De agua, ¿ven? Que tienen estas formas, ¿sí? Estos son los radios, ¿bien? Y acá, este es un corte radial, ¿sí? En donde yo puedo ver cómo la posición de los radios en posición horizontal. Estas serían las células de conducción y acá veo los radios de posición horizontal. Esto es una angiosperma, ¿sí? Fíjense, en todos estos cortes son realizados en un tronco de angiosperma, ¿bien? Estos, en cambio, son de gimnosperma. ¿Cómo me doy cuenta? Y bueno, porque en este corte, que es también un corte radial, ¿sí? Visto desde arriba, transversal, visto desde arriba, veo que las células de conducción no son las mismas que estas. Acá hay estos agujeros, que son los miembros de vaso. Acá no, acá son todas chiquititas, las células de conducción o diámetros pequeños, son traqueidas, ¿sí? Diferente a estas que son miembros de vaso, ¿sí? Estos agujeros son miembros de vaso. Estos agujeritos que vemos acá son todos traqueidas, ¿sí? Y acá lo que se ve en este corte son los canales resiníferos, característicos del pino o de todas las gimnospermas. Por eso que cuando se queman los bosques de pino o de gimnosperma, arden muchísimo, ¿sí? Se pueden quemar grandes hectáreas. ¿Y por qué? Y bueno, porque tiene estos canales que transportan resina, y la resina es inflamable, es un combustible. Entonces cuando empiezan a quemarse, arde todo, ¿sí? Porque tienen estos canales, ¿bien? Esto es un corte tangencial, y veo como los radios se ven como ojitos, ¿sí? Chiquitos, y fíjense en los radios, qué diferente estos radios de estos. Estos están formados por muchas células, hileras de células, son multiseriados, ¿sí? Mientras que estos están formados por una sola hilerita de células, ¿sí? Son uniseriados. Es la diferencia que hay entre los radios de gimnosperma y angiosperma, ¿sí? Y acá veo, en un corte radial, veo cómo las células de los radios se disponen horizontales, y acá las estoy viendo, las traqueidas, de posición longitudinal o vertical, ¿sí? Cómo se observan sus comunicaciones, ¿no? Pero son todas traqueidas, ¿bien? Entonces, acostumbrar a la vista a ver un tallo de angiosperma y uno de gimnosperma. Fíjense que el de gimnosperma es siempre más homogéneo. El de angiosperma es más heterogéneo, es decir, como que hay más células diferentes. Esta es como más todo igual, ¿sí? Acá a nivel de los radios, ¿sí? Acá radios multiseriados, acá radios uniseriados, ¿bien? Y acá en este corte, estos miembros de vaso son más gruesos, y estas traqueidas son largas y finitas, ¿bien? Bueno, un poco para repasar, ¿sí? Cuáles son las células que integran cada uno de los sistemas vertical y horizontal de estos tallos en crecimiento secundario, ¿bien? Lo primero que vamos a tener en cuenta son las células de conducción, ¿sí? Que son los miembros de vaso, ¿sí? Esas son las células de conducción en el xilema de crecimiento secundario, ¿sí? Entonces, estos miembros de vaso, como siempre, los miembros de vaso conducen agua y sales minerales, ¿sí? Esto, a diferencia de un miembro de vaso de crecimiento primario, estas son
miembros de vaso de crecimiento secundario. Son siempre punteados o reticulados, ¿sí? Acuérdense que nosotros en el crecimiento primario veíamos otro tipo de miembro de vaso que era el anillado, el delicado, ¿sí? Acá ya son punteados o reticulados, ¿sí? Y bueno, como son punteados y reticulados ya tienen otra forma de comunicación. Todo es pared secundaria, y entonces la comunicación lateral se da por la punteadura areolada. Acá tengo la punteadura areolada, ¿sí? Acá está en la pared secundaria de la punteadura areolada, ¿bien? Esa sería la comunicación lateral de un miembro de vaso, es decir, cómo se comunica un miembro de vaso con la célula que está al lado, ¿sí? Pero ahora, el miembro de vaso no solo se comunica, ¿sí?, con la célula que está al lado, sino también se comunica con la que está arriba y abajo, a través de la lámina de perforación, ¿sí? Entonces la lámina de perforación sería el agujero que tiene arriba y abajo un miembro de vaso, ¿sí? Acá, vista en el microscopio, cómo se los ven, ¿sí? A este miembro de vaso que se ve que son reticulados, ¿sí? Todos reticulados, acá no tengo una foto bien punteada, ¿bien? Esto es visto longitudinal de un miembro de vaso. El miembro de vaso, este es un miembro de vaso, este es otro miembro de vaso, todos, el conjunto de miembros de vaso forman un vaso, ¿sí? Bueno, en un corte transversal, el miembro de vaso se lo ve como un agujero, ¿sí? Se lo ve así agujereado, ¿bien? Entonces, esto que nosotros veíamos acá, en realidad es visto desde arriba un miembro de vaso, ¿sí? Un miembro de vaso visto longitudinalmente, ¿sí? Bueno, pero las angiospermas no tienen solamente, las angiospermas tienen, disculpen, solamente miembros de vaso como conducción de xilema. Las gimnospermas, ¿sí?, están las traqueidas, ¿sí? Las traqueidas, que son células largas, acá la veo, células largas, que no tienen comunicación, no tiene esa perforación que tenía esta, ¿sí?, sino que es cerrada la célula, se cierra arriba. Está cerrada arriba y está cerrada abajo. Y entonces, ¿cómo se comunica con la otra célula? Solo por comunicación lateral, la punteadura areolada. Y en este caso, como es una gimnosperma, es punteadura areolada con todo, ¿sí? Cuando yo hago un corte de esta traqueida, veo esto, ¿sí? Veo esto, es decir, todo homogéneo, todas iguales, son diámetros pequeños. Eso es una traqueida, ¿bien? Bueno, entonces hasta acá vamos a dejar de compartir para ver, ¿sí?, de dibujar bien este miembro de vaso, ¿sí? A ver, yo preparé el otro día, estaba arreglando la cocina, yo lo que les quería mostrar, ¿sí?, se me ocurrió decir, mira, acá tengo el miembro de vaso, ¿sí?, punteado, ¿sí? Es decir, el miembro de vaso es una célula, ¿sí?, de la planta totalmente modificada o especializada para la conducción. ¿Cómo está tan especializada? Que tiene un agujero, ¿sí?, arriba y abajo, ¿sí? Esa sería la lámina de perforación. En este caso es simple porque no tiene nada que le impida el pasaje del agua, ¿sí? Circula el agua, ¿bien? Eso es la comunicación longitudinal, ¿sí?, la lámina de perforación. Pero lateralmente, es decir, cómo hace este miembro de vaso para comunicarse con otra célula que esté al lado de él, a través de las punteaduras areoladas, ¿sí? Entonces se comunica. Este miembro de vaso se une con otro y forman el vaso, por donde circula, ¿sí?, el agua, ¿sí? Entonces un vaso está formado por muchos miembros de vaso, ¿sí? Y en este caso, como es crecimiento secundario, el miembro de vaso tiene todo pared secundaria, ¿sí? Entonces yo tengo que dibujar, ¿sí?, yo tengo que dibujar un miembro de vaso, ¿sí? Tengo que saberlo interpretar y dibujar, ¿sí? Y esto es muy importante que lo sepan, ¿por qué? Porque nosotros no dejamos pasar a un alumno en botánica si no sabe dibujar una célula de conducción del xilema, ¿sí? Y en este caso estamos hablando de una célula de conducción del xilema secundaria, ¿sí? Entonces un miembro de vaso es una célula que tiene una formita de un vaso, ¿sí? Vamos a dibujarla
en forma de un vaso. ¿Sí? Que tiene una abertura arriba y abajo, y esa abertura se llama lámina de perforación. ¿Sí? Esta sería la lámina de perforación. Esta lámina de perforación puede ser simple, es decir, no tener ninguna obstrucción, o puede ser compuesta, y en ese caso la voy a ver así, ¿sí? Con varios agujeros y todo esto pared. ¿Sí? Entonces, esto es poco común, esto se da en los árboles primitivos. En los más evolucionados, evolucionaron a la presencia de una lámina de perforación simple. ¿Sí? Ahora, esta sería la lámina de perforación simple y la comunicación longitudinal de un miembro de vaso. ¿Sí? Por acá va a subir el agua, ¿sí? Desde la raíz hacia la hoja, hacia donde están las hojas, entonces va a ser la comunicación longitudinal. Pero, ¿sí? No solamente tiene comunicación longitudinal, sino que también va a tener comunicación lateral, ¿sí? A través de la punteadura areolada. Entonces, a través de esta punteadura areolada, va a permitir la comunicación con la otra célula que esté al lado, ¿sí? Es decir, lateral, la comunicación lateral. ¿Bien? Todo esto, que yo no pinté nada, lo dejé en blanco, todo es pared secundaria. ¿Por qué? Porque es un miembro de vaso del xilema que se encuentra en crecimiento secundario. Entonces todo es pared secundaria. No solamente a este tipo de miembro de vaso le digo miembro de vaso punteado, por la presencia de esas punteaduras areoladas. Pero no solamente hay ese, sino que está el reticulado, ese que ustedes vieron, ¿sí? Pero este es el más común. Con que sepan dibujar este está muy bien, ¿sí? Esto es típico, el miembro de vaso, esto sería el miembro de vaso punteado, ¿sí? Típico del crecimiento secundario de una angiosperma, ¿sí? Angiosperma. Una gimnosperma, ¿sí? Lo que tienen ya no son miembros de vaso, son traqueidas, ¿sí? Y las traqueidas son células largas. Las traqueidas son células largas, con extremos cerrados, y los cierro, y no tiene salida del agua, tienen paredes secundarias también, ¿sí? Paredes secundarias, y se comunican solo lateralmente por la punteadura areolada con todo. Punteadura areolada con todo, ¿sí? No tiene comunicación longitudinal porque está cerrada. Esto sería una traqueida. Que esta es típica de gimnosperma. Gimnosperma, ¿sí? Entonces, acá tenemos las dos células de conducción, ¿sí? De el xilema en crecimiento secundario. Miembro de vaso punteado en angiosperma y una traqueida en gimnosperma, ¿sí? ¿Está claro? Esto lo tienen que saber dibujar y saber interpretar. Siempre les pedimos, a ver, dibuje un miembro de vaso punteado, o cuál es la célula de conducción de una gimnosperma, una traqueida, ¿sí? Bien, ¿está claro entonces hasta acá, chicos? Sí, profe. Bueno, ahora, otra pregunta que les podemos hacer es de cómo se origina esta célula de conducción. ¿De dónde se origina? A ver si se acuerdan y revisen sus apuntes. El procambium. El procambium. ¿Eh? Uno del... ¿De dónde se originan estas células de conducción? Esa es otra pregunta que siempre les hacen. Del sistema fundamental. El procambio. No era del procambio ya. Lo vascular. El cambio. Pero el cambio tenía dos células iniciales,
¿sí? ¿Cuál de esas dos son las que van a originar este miembro de vaso? O esta Xilema. tragedia. ¿No? Célula fusiforme. Ahí está, me gustó, Ariel lo dijo, ¿sí? Las células fusiformes del cambium son las que van a originar este miembro de vaso, ¿sí? Entonces el origen de este miembro de vaso es una célula fusiforme del cambium, ¿sí? Voy a volver a compartir, así volvemos atrás a repasar esto que te estoy diciendo, para que tengan bien en cuenta, ¿sí? Estábamos diciendo acá, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que las células iniciales fusiformes constituyen el sistema vertical formado por la célula de conducción. Estábamos dibujando una célula de conducción, ¿sí? Entonces yo dije, la célula de conducción son los miembros de vaso en las angiospermas, traqueida en la gimnosperma. Esa célula de conducción, ¿dónde se origina o quién la origina? La célula fusiforme del campo, ¿sí? ¿Y qué sistema integra la célula de conducción? El sistema vertical, ¿sí? Porque es una célula alargada, ¿bien? Está entonces hasta ahí. Estábamos viendo los miembros de vaso y las traqueidas, ¿bien? Ahora vamos a hablar de las otras células de conducción, pero del floema, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? Son los elementos de tubo criboso. Estos ya los conocemos. ¿Hay alguna modificación con respecto a lo que ya conocemos? No, sigue siendo lo mismo. El elemento de tubo criboso es una célula viva de paredes primarias, ¿sí? Que se comunica longitudinalmente por la placa cribosa, ¿se acuerdan? Que estaba formada por varias áreas cribosas, ¿sí? Y lateralmente por el área cribosa. Y siempre esta célula, cuando llega a su madurez o a su adultez, pierde su núcleo, y entonces la función directriz o que dirige el metabolismo de esa célula lo cumple la célula acompañante, ¿sí? La célula que está acá al lado, que tiene su núcleo. Entonces, vista desde arriba, yo veía desde arriba, veía esta placa cribosa, ¿ven? Acá arriba, y esta es la célula acompañante con su núcleo, ¿sí? Entonces siempre vamos a ver así, ¿sí? El elemento de tubo criboso y su célula acompañante, ¿bien? Eso en las angiospermas. En la gimnosperma, la célula de conducción de fotosintato es la célula cribosa, que es una célula larga, ¿sí? Que tiene paredes primarias, y se comunica lateralmente solamente por el área cribosa. ¿Por qué lateralmente? Porque está cerrado el extremo, ¿sí? El extremo siempre está cerrado. ¿Bien? Bueno, esas son las células de conducción del floema, ¿sí? Entonces vamos a dibujar esto, ¿sí? Tenemos que saber también dibujar, ¿sí? Lo que acabamos de dibujar son las células de conducción del xilema, el miembro de vaso y la traqueida. Ahora vamos a dibujar, ¿sí? Voy a dar vuelta a la pizarra y vamos a dibujar el elemento de tubo criboso, ¿sí? Es también una célula, como es de conducción, tiene que ser alargada, ¿sí? Y entonces, si es alargada, ¿de dónde se va a originar? Igual que hace rato. ¿De dónde se origina? Célula fusiforme. Las células fusiforme. fusiformes. Muy bien, las células fusiformes son las que originan este elemento de tubo criboso, ¿sí? Entonces tiene la placa cribosa, que está en los extremos, placa cribosa, ¿sí? Y lateralmente tiene las áreas cribosas. Bien, pero no solo queda ahí, sino que tiene siempre una célula acompañante, ¿sí? Este es el elemento de tubo criboso, ¿sí? Y esta célula es la célula de conducción de las angiospermas, ¿sí? En la gimnosperma tienen estas células cribosas, ¿sí? Células largas, de pared primaria, ¿sí? Y se comunican solo lateralmente por el área cribosa, ¿sí? Esta sería la célula cribosa, y esta es típica de gimnosperma, ¿sí? Esta es de angiosperma, esta es de gimnosperma, ¿sí? Ambas son células vivas, ambas tienen paredes primarias.
La diferencia está en la forma, ¿sí? Y además, porque esta tiene una comunicación longitudinal y lateral, y esta solamente de comunicación lateral. Ambas, como son células largas, las están viendo ustedes, estas células se originan siempre de las células fusiformes del cambio, e integran el sistema vertical, ¿sí? De crecimiento secundario. ¿Bien? Son células de conducción, que se tienen que originar a partir de las células iniciales fusiformes del cambio. ¿Bien? Bueno, vamos a terminar de ver cuáles otras células podemos llegar a ver en estos cortes, ¿sí? Estábamos acá en la célula cribosa, ¿sí? Voy a ver otra. Vamos a encontrar también en los cortes fibras, ¿sí? Que son las células de sostén, ¿sí? Entonces las voy a ver así alargadas, ¿sí? Con extremos aguzados, ¿bien? Si yo las tengo que dibujar, tienen que ser células largas, con extremos agudos, ¿sí? Y se comunican por puntuaciones simples, ¿sí? Siempre las fibras, como son finitas y largas, para que cumplan la función de sostén, tienen que agruparse en manojos, ¿sí? Entonces estos son los manojos de fibras que voy a ver en los cortes. Se lo ve bien en un corte longitudinal y en un corte tangencial, ¿sí? A las fibras, ¿bien? Y así como hay fibras, también hay células de almacenamiento, ¿sí? Que están acompañando tanto al xilema como al floema. Entonces acá, por ejemplo, en este corte, vista desde arriba, veo miembros de vaso, veo alguna fibra, y estas células que son de color turquesa o celeste, entre medio, ¿sí? Son células de almacenamiento, o sea, son células vivas que almacenan, ¿bien? Y así como hay acá en el xilema, también están en el floema. Acá veo los núcleos de las células acompañantes, estos seguramente son elementos de tubo criboso, ¿sí? Y algunas fibras, estas chiquititas más gruesas, digo acá agrupadas, ¿sí? Formando casquetes, ¿bien? Y veo también células que tienen contenidos, que son las células de almacenamiento. Entonces, estas células de almacenamiento son células largas, que se forman también de las células iniciales del cambio, ¿sí? Ahí están las tres células que habíamos nombrado, de cómo se originan, o cómo originan las células iniciales fusiformes, originan la célula de conducción, célula de sostén fibra, y célula de almacenamiento, ¿sí? Ahora vamos a ver estas células de los radios, ¿sí? Vamos a ver esta célula de los radios, ¿sí? Y los radios están a nivel del xilema y del floema, no solamente del xilema, ¿no? Muchas veces los chicos se olvidan y dicen, los radios están solo en el xilema. No, un radio puede estar en el xilema y extenderse en el floema. ¿Ven? Estas células que están todas apiladas, formando una hilera, estos son los radios, ¿sí? Los radios, vistos en el xilema, se los ven más marcados, eso es lo que pasa. Entonces por ahí se olvidan y dicen, solo están en el xilema, ¿no? También están en el floema, ¿bien? Estos radios están formados por células parenquimáticas, ¿sí? Células de almacenamiento, y esas células se originaron de las iniciales radiales del campo, ¿sí? Entonces estos radios tienen otro origen, diferente a todas estas células que estaban alrededor de los radios, ¿sí? Ahora, los radios pueden estar uniendo varias células parenquimáticas en una sola hilera, y entonces tenemos los radios uniseriados, ¿sí? O varias hileras, biseriados, dos hileras de células, o multiseriados, estos que están formados por muchas células formando un radio, ¿sí? Entonces los radios pueden ser uniseriados, biseriados y multiseriados. Y estos radios siempre están formados por células parenquimáticas, ¿bien? Y esas células se originaron de las iniciales radiales del campo, ¿bien? Bueno, ahora la diferencia que hay, ¿sí? Entre ambos. Pero para eso vamos a dejar de compartir, ¿sí? Y vamos a dar un pequeño recreo, ¿sí? Porque si no los voy a volver loco con la diferencia ahora entre Ángel y Kim, ¿sí? Sí. Vamos a hacer un pequeño recreo. Yo tengo las 6 y 7, a las 6 y 20 volvemos todos, ¿sí? Así que vayan al baño, vayan a buscar mate o
para terminar la clase a las 7, ¿sí? Vamos a terminar esta clase. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer un recreo hasta las 6:20. Y ahí, si ustedes tuvieron anotaciones y les quedó alguna duda, cuando volvamos del recreo, les voy a dar un tiempito para repasar y hacer preguntas. ¿Bien? ¿Está claro, chicos? Bueno, nos vemos entonces a las 6:20, apaguen el micrófono, si no después todos les escuchamos lo que ustedes hacen. ¿Bien? Nos vemos, chicos. Bueno, profe. Nos vemos. Bueno, profe. Así terminamos. Bien, hola chicos, vamos a volver a clase. Hola, profe. Hola. Hola, profe. Bueno, volvamos entonces a las clases, ¿sí? A compartir pantalla. Y nos queda ahora ver las diferencias que hay entre la anatomía de un tallo de angiosperma y de una gimnosperma, ¿sí? Que son ambas, son plantas que pasan a crecimiento secundario. Pero ¿cómo diferenciamos una anatomía de un tallo de crecimiento secundario de una angiosperma con relación a una gimnosperma? Y hay diferencias bien marcadas, ¿sí? Fíjense, esta es una foto de un tallo, ¿sí? En crecimiento secundario, bien, visto más de cerca, y esto es visto en microscopio. Podemos ver cómo en el crecimiento secundario voy a ver estas diferencias, ¿no? Acá está el cambium, ¿sí? Que origina hacia adentro xilema secundario y hacia afuera floema secundario. Y toda esta corteza está integrada seguramente más externamente. Si vamos a una foto más cercana, acá tengo el cambium, ¿sí? Que separa el xilema secundario hacia adentro y el floema secundario hacia afuera, ¿sí? Todo este es el floema secundario, xilema secundario, ¿bien? Y acá tengo el felógeno, ¿sí? Que origina hacia afuera Suber, toda esta parte oscura, formado por células muertas, suberificadas, y hacia adentro felodermo, ¿sí? Todos estos tres tejidos, Suber, felógeno y felodermis, constituyen lo que se llama peridermo, ¿bien? Acá, a este nivel, en este corte, ¿sí? Podemos ver los radios, ¿sí? Dispuestos, ¿sí? Atravesando tanto el xilema como el floema, ¿sí? Radios en el xilema y en el floema, ¿bien? Esos radios nos tenemos que acordar que están formados por células parenquimáticas, ¿sí? Que se originaron de las células iniciales radiales del campo, ¿sí? Mientras que todas estas demás, estos que vemos acá, estos agujeros, son miembros de vaso, visto desde arriba, ¿sí? Que constituyen el xilema secundario, ¿sí? Y ese xilema secundario está formado por miembros de vaso, fibras, ¿sí? Células de almacenamiento, igual que las del floema, que se originaron de las células fusiformes del campo. Una característica de este tallo de angiosperma es la presencia entonces de estos radios multiseriados. Y a nivel, fíjense, en el centro queda tejido parenquimático, ¿sí? Esa médula que se observa acá en este extremo, ¿sí? En esta parte, es circular, tiene una médula circular. Eso es lo que lo diferencia de un tallo, ahora voy a pasar al otro tallo, ¿sí? De crecimiento secundario de una gimnosperma. Fíjense que la gimnosperma, ¿sí? Tiene otro formato de corte, este es más heterogéneo, este es homogéneo, ¿sí? ¿A qué me refiero a homogéneo? Acá a nivel del xilema no se ve tantos estos agujeros de los miembros de vaso, ¿sí? Y además acá se ven los radios multiseriados o biseriados. Acá los radios son finitos, formados por una sola hilera de células parenquimáticas, es decir, que son radios uniseriados. Si yo me fijo más de cerca, voy a verlos así, los radios uniseriados, ¿bien? Y todo el corte homogéneo, ¿por qué? Porque son todas traqueidas, son células de conducción de tipo traqueida, todas iguales, ¿sí? En cambio, los miembros de vaso pueden tener distintos diámetros, hay grandes, hay más chicos, ¿sí?
Y acá la característica es la presencia de esta médula, que ya no es circular como esta, ¿sí? Sino que es más irregular, o también le decimos estrellada, como estrellas, con picos, ¿bien? Otra característica u otra particularidad de este tallo en crecimiento secundario de una gimnosperma es la presencia de estos canales resiníferos, ¿sí? Canales resiníferos que están a nivel del xilema y del floema, ¿sí? Acá está el cambium, que origina hacia afuera floema secundario y hacia adentro xilema secundario, ¿bien? Ahora, otra cosa es la presencia, otra cosa que vamos a observar en el crecimiento secundario de un tallo, es la presencia de estos anillos. Ven que hay muchos anillos acá, que son los que se llaman anillos de crecimiento. Si yo voy a buscar, a verlo mejor, su anatomía en el microscopio, podemos ver esto, ¿ven? Que hay miembros de vasos grandes y de repente hay un grupo de fibras, ¿sí? Que forman como un anillo, ¿sí? Que los separa, ¿bien? Entonces, eso, el anillo, ¿sí? Se debe a la actividad diferencial del cambio, ¿sí? Es decir, que el cambio no trabaja todo el año de la misma forma, sino que hay épocas del año, cuando los nutrientes son abundantes, o sea que llueve, las temperaturas son altas, elevadas, el cambio forma más miembros de vaso, ¿sí? Mientras que en épocas desfavorables el cambio forma estas fibras, ¿sí? Que se agrupan, ¿sí? Formando estos como anillos, ¿sí? Ven que esto es en un microscopio de barrido, ahí se ven cómo se formaron entonces estas fibras, ¿sí? Y en la época favorable se forman estos miembros de vaso o traqueidas, acá están los radios. Bien, esto es vista en un microscopio de barrido. Bien, ahora el anillo de crecimiento no es solamente esa fibra, el grupo de fibras, sino que es todo, es toda la zona, ¿sí? De crecimiento de época favorable y de época desfavorable. Bien, acá se los ven a los anillos, bien, fíjense, esto sería todo un anillo. Hasta acá llega el anillo de esta zona, ¿sí? De acá empieza a formarse, se ve que hubo buenos nutrientes, entonces empezó a formarse de nuevo miembros de vaso, tráquea, y luego no hubo nutrientes, se formaron las fibras, ¿sí? Entonces, cuando las condiciones ambientales son óptimas, cada anillo de crecimiento corresponde a un año de crecimiento, ¿sí? Porque es época favorable, primavera, verano, ¿sí? Época desfavorable, otoño-invierno. Luego nuevamente primavera, verano y así sucesivamente. Entonces, por eso le decimos anillos de crecimiento, porque estos anillos, contando estos anillos, podemos contar los años más o menos que tiene esta planta. Pero ¿por qué le digo más o menos? Porque esto es relativo. Hay veces que en una época favorable, de repente se vuelve no favorable y el cambio empieza a producir más fibras. Y entonces se va a formar un anillo falso, podríamos decir, ¿sí? Y entonces ahí no tendríamos bien la edad. Entonces, cuando se descubrió bien en qué consistían esos anillos de crecimiento, ya dejaron de ser para contar los años, no se puede contar de esa manera. ¿Y qué pasa en los ambientes de plantas, de lugares que llueve todo el año? Y bueno, todo el año se forma este leño, o sea, todo esta madera o estos miembros de vaso se forman en las épocas favorables, ¿sí? Y no voy a encontrar esta formación de fibra, ¿sí? Acá fíjense en una gimnosperma cómo se ve bien el anillo de crecimiento de esta zona, ¿no? Miren, acá se formaron muchas traqueidas y acá muchas fibras, ¿sí? Se ve que acá hubo una época favorable y otra desfavorable. Acá empezó a mejorar las condiciones y por eso empezaron a formarse algunas traqueidas y pocas fibras, ¿sí? Y entonces se forman los anillos de crecimiento. ¿Bien? Bueno, eso es en crecimiento secundario. ¿Sí? Sí, pregunta. ¿Cómo hicieron esos cortes con la foto que nos está mostrando usted? ¿Cómo hicimos? Bueno, agarramos un tronquito, ¿sí? Una ramita muy chiquitita, del diámetro de la que vieron ustedes, de un diámetro más chiquita que la uña, ¿sí? Que ya está en crecimiento secundario y le hicimos corte,
¿sí? Y ahí pudimos ver eso, ¿bien? No son cortes muy grandes, ¿sí? Ustedes tienen que buscar ramas en donde ya se vea un crecimiento secundario, y ahí ya se puede hacer cortes y observar, ¿sí? En este tronco, por ejemplo, no podríamos hacer ese corte, no, sino que en una ramita de este árbol, ¿bien? Bueno, vamos a hacer con símbolo, Profe, ¿sí? Y en esa ramita también se marcan los anillos de crecimiento como en el resto del tronco, Sí, el tallo sí se principal. le puede ver, sí puede llegarse a ver, pero quizás no tanto, ¿no? Quizás solo un año, o quizás 2, depende del grosor de la ramita, sí. Pero por más que sean finitas las ramitas, una ramita de 3 centímetros de diámetro, ya debe tener como 5 anillos de crecimiento, ¿sí? O más, ¿bien? Entonces, por eso en un tronco, acá, por ejemplo, acá no se le ve bien en este tronco, pero hay especies donde se le ve bien lindo los anillos de crecimiento, ¿sí? Bueno, voy a hacer con símbolos convencionales ambos cortes de las angiospermas y gimnospermas en crecimiento secundario. Y yo quiero que ustedes me acompañen con estos cortes, ¿sí? Porque acá vamos a ver las diferencias, vamos a establecer las diferencias entre angio y gimno. Vamos a empezar con las de angiospermas, ¿sí? Entonces, el corte de crecimiento secundario lo vamos a hacer como una porción de una pinza, ¿sí? Así, triangular, y vamos a terminar acá de esta manera. ¿Bien? Entonces, este es un corte de un crecimiento secundario de una angiosperma, ¿sí? Entonces, toda planta que tiene crecimiento secundario, dijimos que tienen que tener 2 meristemos, ¿sí? Entonces lo voy a marcar a los 2 meristemos. Uno lo voy a dibujar acá. Este que estoy dibujando más externo, ¿cómo se llama ese meristemo? ¿Cómo se llama el meristemo más externo o cortical de crecimiento secundario? ¿Alguno? ¿Cómo? El que empezaba con F. Con F, empezaba con F. ¿Felógeno? Felógeno. Entonces dibujo primero el felógeno, ¿sí? El primer meristemo más externo, el felógeno. Y dijimos que hay otro meristemo secundario. ¿Cuál es el otro meristemo secundario? Está más adentro. cambio. ¿Cuál es? El cambio. Cambio. Muy bien. Entonces dibujé 2 meristemos, el felógeno y el cambio, ¿sí? Entonces, el felógeno origina hacia afuera suber, ¿sí? Entonces voy a dibujar el suber. Y el suber se lo representa de esta manera. Entonces suber se origina a partir del felógeno, ¿sí? Y hacia adentro dijimos que origina felodermis, que es un parénquima, entonces no lo dibujo, ¿bien? Entonces, el suber, el felógeno y la felodermis es lo que forman la peridermis, que reemplaza la epidermis en crecimiento secundario, ¿sí? Ahora, el cambium origina hacia afuera floema secundario, ¿sí? Todo esto que estoy dibujando es floema secundario. Y hacia adentro, xilema secundario. ¿Sí? Entonces, esto sería crecimiento secundario de una angiosperma, ¿sí? Y acá, acuérdense, como es una angiosperma, la médula es circular. Entonces le dibujo como un círculo, ¿sí? Recordemos que la médula está formada por parénquima de reserva, así que no le pinto nada, ¿sí? Entonces ahí tengo floema secundario y xilema secundario. Ahora, el crecimiento secundario se caracteriza por la presencia de radios, ¿sí? Radios parenquimáticos que se encuentran a nivel del xilema, entonces le dibujo los radios. Acá voy a dibujar 2 radios biseriados. Están a nivel del xilema y del floema.
no solamente están a nivel del xilema, sino que también se extienden hacia el floema. ¿Sí? Apaguen los micrófonos, el que tiene abierto, por favor. Bien, estos radios, como ustedes no lo ven muy de lejos así, se lo voy a dibujar acá. Son 2 hileras, ¿sí? Y en cada hilera voy a dibujarlo así. ¿Sí? Ahí estoy diciendo que son radios biseriados, que es característico de las angiospermas. Radios biseriados están a nivel del floema y del xilema. ¿Bien? Entonces, ahí está dibujado con símbolo un corte de un tallo en crecimiento secundario de una angiosperma. ¿Sí? Entonces, ¿qué preguntas podemos hacerle de ahí, de este esquema? Bueno, ¿cómo se originó cuáles son los 2 meristemos secundarios que hay en el crecimiento secundario del pelógeno y el cámbio? ¿Cómo se origina el pelógeno? Bueno, se origina de cualquier tejido vivo que estaba en crecimiento primario. Puede ser la epidermis, el colénquima, el parénquima, el floema. ¿Qué origina el floema? Otra pregunta. O forma hacia afuera suber y hacia adentro pelodermis. ¿Sí? ¿Y qué constituyen esos 3 tejidos? Suber, pelógeno y pelodermis, constituyen la peridermis. ¿Sí? ¿Cuál es el otro meristemo? Cambio. El cambio, ¿en cuántos tipos de células iniciales tienen? Tiene 2. ¿Sí? Las iniciales fusiformes y las radiales. Esas iniciales fusiformes van a formar todos los tejidos de conducción, tanto del xilema y del floema, que son células largas, que son las que hemos dibujado hace rato. ¿Sí? Otra pregunta que les podemos hacer. Dibuje la célula de conducción del xilema, la del floema. ¿Sí? Bueno, después, ¿cómo están formados los radios? Células parénquimas. A partir de dónde se originan esos radios, de las células iniciales radiales del tallo. Este tallo de angiosperma, ¿qué tipo de médula tiene? Circular. ¿Sí? Radios biseriados o multiseriados. ¿Bien? Ahora, si yo tengo que dibujar un anillo de crecimiento, tendría que dibujar acá una línea y otra. Y entonces, ¿cuáles son los anillos de crecimiento? Este sería un anillo, este sería el otro, y este sería el otro. Entonces acá son 3 anillos de crecimiento, ¿sí? Y que se deben a la actividad diferencial del cambio, ¿sí? Que no trabaja lo mismo. En algunos momentos forma más fibras, y entonces se las ven así todas amontonadas, ¿sí? Y en otros momentos forma más miembros de base, y pocas fibras. Entonces lo veo más suelto. Entonces todo ese conjunto de leño que le dicen temprano porque se forma en primavera-verano, y leño tardío que se forma en otoño-invierno, todo ese conjunto forma el anillo de crecimiento. ¿Sí? Que eso, los anillos de crecimiento solamente lo veo a nivel del xilema. ¿Sí? Bueno, si me preguntan cuáles son las células de conducción del xilema típica de angiosperma, los miembros de base. ¿Sí? Bueno, vamos al dibujo de una gimnosperma. ¿Sí? En una gimnosperma también voy a hacer, voy a borrar esto, ¿sí? Voy a borrar estos 2 nombres, ¿sí? Al lado le voy a hacer el otro dibujito de la gimnosperma. ¿Sí? También el corte, como una pizza. Y también voy a hablar de los 2 meristemas. ¿Sí? Primero el pelógeno, hacia afuera. Y más hacia adentro, el cambio. ¿Sí? Lo mismo que el anterior, el pelógeno origina suber hacia afuera. Ay, no tengo pulso, ¿sí? Pero así es. El suber se lo representa así, chicos. Así era la epidermis, el suber se la representa así, ¿sí? Y hacia adentro, el cambio en forma floema secundario, y hacia adentro xilema secundario, ¿sí? Con la diferencia de que acá la médula es estrellada, ¿sí?
Entonces hago médula estrellada. Xilema, xilema, xilema. Todo es xilema. ¿Sí? Bueno, en crecimiento secundario se caracteriza por la presencia de los radios, ¿sí? Entonces tengo que hacer los radios. Pero acá la diferencia es que los radios son uniseriados, o sea que una sola hilerita de células parenquimáticas, ¿sí? No me hace falta dibujar 2 ni 3, una sola. Son radios más finitos. Radios uniseriados. Están a nivel del xilema y del floema, no olvidar, ¿sí? Médula estrellada, radios uniseriados, así una sola hilera, ¿bien? Ahora, otra característica de la gimnosperma es la presencia de canales resiníferos a nivel de la celodermis y a nivel del xilema, ¿sí? Puede haber canales que donde van a circular las resinas. Ese es característico de las gimnospermas, ¿sí? Acá también puedo encontrar anillos de crecimiento, sí, por supuesto, porque el cambio puede trabajar de diferentes maneras a lo largo del año, formando más traqueidas y pocas fibras en épocas favorables, y muchas fibras en épocas desfavorables, ¿sí? Acá las células de conducción del xilema son las traqueidas y las del floema son las células cribosas. Acá las células de conducción de las angiospermas son los miembros de vaso y las del floema son los elementos del tubo criboso, ¿sí? Entonces ahí tenemos las diferencias que hay entre un crecimiento secundario de una angiosperma y una gimnosperma, ¿sí? Y siempre tenemos que hacer las diferencias entre ambas. Bien, entonces siempre que vean la médula, ahí le van a ver circular en angiosperma, estrellada en gimnosperma, ¿sí? Bueno, está entonces hasta acá, chicos, tienen este esquemita, es importante que lo tengan y sepan resolver. Profe, en el radio de las gimnospermas, las linitas van para el otro lado, al contrario de las angiospermas. ¿Cómo? Las linitas. Es independiente eso. Lo importante es saber que las células acá son una sola célula, hilera de células parenquimáticas. Estas hileritas es independiente, ¿sí? Bueno. Acá también, ¿sí? Acá lo importante es saber que los radios biseriados se refieren a que son hileras de células parenquimáticas que forman radios, ¿sí? Bueno. Diferencia entre ambos, aparte de las que estamos observando, recordar las células de conducción no son las mismas angiospermas que gimnospermas, recordar eso, ¿sí? Bueno, está entonces, ahora vamos a ver raíz, porque las raíces también pueden pasar a crecimiento secundario, ¿sí? Y las únicas raíces que pueden hacerlo son las raíces de angiosperma, ¿sí? Entonces acá tengo, miren, acá está la diferencia entre una angio y una gimno, ¿sí? Acá veo los radios biseriados o multiseriados, la médula circular, acá la médula estrellada, acá los radios uniseriados, ¿sí? Veo acá los miembros de conducción, los miembros de vaso del xilema, y acá son traqueidas, ¿bien? Bueno, esto es en cuanto a angio y gimno. Acá tenemos, estas son las únicas que van a pasar a crecimiento secundario. ¿Quiénes? Las dicotiledonias y gimnospermas, son las que van a poder pasar a crecimiento secundario. ¿Y quién es el que lo permite pasar? Acuérdense en acá la presencia del periciclo, que estaba debajo de la endodermis. Ese periciclo es el que va a colaborar en la formación del cambio en el telógeno. ¿Cómo lo hace? Bueno, acá está lo complicado, ¿sí? Fíjense, en acá está un esquemita en donde vemos la corteza de la raíz, y nos interesa el cilindro vascular, porque ahí está el xilema y el floema. Y ahí está el periciclo, que es el meristemo primario que daba origen a las raíces laterales, ¿sí?
y que además va a colaborar en la formación del cambio en el telómero. ¿Sí? Entonces este periciclo está acá debajo de la endodermis. ¿Bien? Cuando la raíz quiere empezar a pasar a crecimiento secundario, el periciclo se activa, ¿sí? Y entonces las células del periciclo más células parenquimáticas del metacilema y el metafloema van a empezar a dividirse y a formar primero esta forma, ¿sí? Si la raíz es tetrarca va a adquirir una forma de cruz, ¿sí? Y si no, en este caso, que es triarca, o 3 polos del xilema, ¿sí? Va a tener esta forma. Una vez que se ha formado parte del periciclo, se ha unido con estas células que se han comenzado a dividir, ¿sí? Del metacilema y del metafloema, ¿sí? Van a empezar a empujar esto hacia afuera, formando, ¿sí? Más xilema secundario hacia adentro y floema secundario hacia afuera, ¿sí? El floema acá estaría de celeste y el xilema secundario hacia adentro. Bien, y este xilema va a crecer tanto que va a ocupar todo el centro, ¿sí? Entonces, cuando yo veo un corte de una raíz en crecimiento secundario, no le encuentro la médula, ¿sí? Y eso es la diferencia que hay con el tallo, ¿sí? Fíjense que en los tallos siempre voy a encontrar la médula circular en angio y estrellada en gimno. En las raíces, tanto de angiosperma como gimnosperma, no hay médula, ¿sí? Y además, fíjense acá los radios, que son multiseriados siempre, ¿sí? Son muy característicos, ¿bien? De las raíces. Acá puedo encontrar, ¿ven? El cambium, forma hacia adentro xilema secundario y hacia afuera floema secundario. Más hacia afuera está el felógeno, que forma súbera hacia afuera, pelodermis hacia adentro, y lo mismo que en el tallo. La diferencia con los tallos es la ausencia, ¿sí? O la no presencia de una médula. ¿Bien? Bueno, eso es lo único que nosotros queríamos que ustedes sepan de raíces, ¿sí? Si tenemos que diferenciar una raíz en crecimiento secundario, ¿sí? Yo cualquiera de estas dos, porque puede ser o de gimno o de angio, lo que tengo que hacer es sacarle la parte de la médula, ¿sí? Y el xilema ocupa todo, ¿sí? No hay acá médula, todo el xilema secundario ocupa hasta adentro, ¿bien? Entonces, esto sería una raíz de angio si no tiene médula, y esta sería una raíz de gimno si no tiene médula, ¿sí? Y ustedes me dirán, pero profe, también tiene, sí, las raíces pueden tener canales también, canales receptores, ¿sí? Y la presencia de los radios también están presentes, uniseriado en raíces de gimno y multiseriado en raíces de angio, ¿sí? Bueno, el crecimiento secundario de las raíces, en realidad nosotros nunca se los tomamos, por eso se los pasé así nomás. Les dije, bueno, acá el periciclo se une con las células que se empiezan a dividir, eso no nos interesa tanto, pero sí hacer el esquema. El esquema, saber reconocer, si le damos foto, de reconocer si son de angio o de gimno, ¿sí? Nosotros generalmente nos manejamos con unos atlas, ¿sí? A ver si lo tengo acá al lado y lo muestro, en donde les mostramos, no lo tengo. No tengo el atlas. Bueno, les mostramos distintas fotos en crecimiento secundario, tanto de tallo como de raíz, ¿sí? Y que sepan diferenciar un tallo de angio como de gimno, ¿sí? El atlas de todos modos está subido en la plataforma, véanlo, para que practiquen qué diferencia hay entre una anatomía de un tallo de angiosperma y de gimnosperma. Y es fácil de hacer cuenta con estos criterios que yo les fui dando, ¿no? Fijarse en los radios, si son biseriados, multiseriados, y uniseriado en el caso de gimnosperma, fijarse en la médula, fijarse si están esos agujeros grandes, o sea, indica la presencia de miembros de vaso, ¿sí? Y en el caso del otro, todo más homogéneo, presencia de traqueida, ¿sí? La presencia de los canales resiníferos, la ausencia de médula en caso de raíz, ¿bien? Bueno,
Esto sería todo de crecimiento secundario, ¿sí? No le vamos a dar un práctico porque ya no hay tiempo, pero sí vamos a pasar a estrategias adaptativas que nos interesa que lo vean la clase que viene, ¿sí? Con el profesor Pablo. Bien, esta clase la van a tener ustedes para ver, para leerla nuevamente en el PDF que yo se los acabo de mostrar, subido a la plataforma. Así que de ahí bájenla y estudien desde ahí. Este tema va a entrar en forma teórica, o sea, como yo les di, ¿sí? Con preguntas puntuales, así como yo les hice practicar, ¿sí? Para el coloquio cuando sea de raíz. El miércoles que viene sí hay coloquio, ¿no? Que eso era lo que me preguntaban hace rato. Bien. Bueno, chicos, hasta acá llegaría la clase de hoy, ¿sí? Espero que hayan entendido, y si no, hay para consultar. Las consultas, chicos, recuerden que las consultas hemos decidido que sean a través de la plataforma, por el foro, hagan consultas ahí. Si vemos que hay muchos chicos que tienen una situación de que todos preguntan lo mismo, ahí le vamos a decir, chicos, va a haber clase de repaso, y ahí uno le da la clase, ¿sí? Pero si no, el otro día cuando yo les di consulta, las consultas son así, o sea, uno está esperando que alguien entre y pregunte lo que le salió la duda, ¿sí? No es que yo me pongo a dar la clase de nuevo, no. Pero en estos casos, cuando hay muchas dudas, ahí sí volvemos a dar otra vez la clase, ¿bien? Bueno, chicos, espero que pasen un buen fin de semana, disfruten, traten de cuidarse, hace mucho frío, y bueno, si tienen el papá, feliz día del papá, y si no, bueno, acordarse de él con cariño, ¿sí? Y bueno, y si alguno es papá, feliz día del padre, ¿bien? Bueno, que pasen lindo, Gracias, chicos, profe. ¿sí? Bueno, Gracias, profe, gracias, igualmente. nos vemos, chicos. Gracias, profe, chao. Gracias, profe, chao. Chao, profe. Chao, cuídense, chicos, nos vemos. Cuidan a Argentina. Ah, profe.